La historia de Isaac comienza antes de su propio nacimiento, en la profundidad de una promesa divina hecha a su padre Abraham y a su madre Sara. Durante largos años, aquella pareja había esperado un hijo, un heredero que diera continuidad a la promesa de Dios. Isaac no era simplemente el fruto de la unión entre un hombre y una mujer ancianos, sino la materialización de una palabra celestial que parecía imposible a los ojos humanos. Cuando Sara concibió contra toda lógica y biología, la risa llenó la tienda de Abraham. Isaac fue llamado así precisamente por esa risa, porque su nombre significa el que ríe, un recordatorio eterno de que Dios transforma la incredulidad en gozo y la desesperanza en milagro. Desde el primer día la vida de Isaac estuvo marcada por lo sobrenatural, por lo eterno y por lo imposible hecho realidad. El niño creció en un hogar donde cada piedra y cada altar contaban historias de fe. Su padre, Abraham, lo instruía desde pequeño en los caminos del Señor, mostrándole cómo levantar altares, cómo ofrecer sacrificios y cómo invocar el nombre de Dios. Sara, su madre, lo miraba con ternura, sabiendo que era un regalo divino, una respuesta que había tardado años en llegar, pero que llegó en el momento exacto. Isaac aprendió desde muy joven que su vida no era común. Cada día, cada palabra de sus padres, cada mirada de admiración de los siervos, le recordaba que él era el hijo de la promesa. No era un niño más entre tantos, sino el testimonio viviente de que Dios cumple lo que promete. La infancia de Isaac fue serena, marcada por la protección amorosa de sus padres. Sin embargo, la paz de la familia se vio sacudida por tensiones internas, especialmente con Ismael, el hijo que Abraham había tenido con Agar. A medida que Isaac crecía, la rivalidad entre él e Ismael se hizo evidente, y Sara, preocupada por el futuro de su hijo, pidió a Abraham que separara a Agar e Ismael de la familia. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria para proteger la herencia y el propósito de Isaac. Aquella experiencia enseñó al joven que no todo en la vida sería fácil, que incluso dentro de su propio hogar habría pruebas y decisiones difíciles, pero la prueba más grande aún estaba por llegar. Cuando Isaac ya era un muchacho, Dios pidió a Abraham lo impensable, que ofreciera a su hijo en sacrificio. Nadie podría imaginar la carga que pesó sobre los hombros de Abraham al escuchar esas palabras, y nadie podría entender del todo el corazón de Isaac cuando, sin saberlo al principio, caminó junto a su padre hacia el monte Moría. La escena es una de las más estremecedoras de toda la Escritura. Abraham cargando la leña, Isaac llevando el peso del sacrificio sin comprender que él mismo era el elegido, y una pregunta que resuena a lo largo de los siglos. Padre, aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta de Abraham fue profética. Dios proveerá. En aquel altar, Isaac estuvo dispuesto, confiado, entregado. Aunque el texto bíblico no describe con detalle sus emociones, el hecho de que no se resistiera revela un nivel de obediencia y confianza que marcaría toda su vida. Isaac se convirtió en un símbolo vivo de entrega, de fe absoluta y de dependencia en Dios. En el momento decisivo, cuando el cuchillo estaba alzado, el ángel del Señor detuvo a Abraham y proveyó un carnero. Ese día, Isaac entendió que su vida pertenecía a Dios y que su existencia tenía un propósito mayor: ser el heredero de la promesa que daría origen a un pueblo entero. Con el tiempo, Isaac creció y llegó el momento de formar su propia familia. Abraham, consciente de la importancia de que su hijo continuara la línea de la promesa en santidad, envió a su siervo de confianza a buscarle esposa en su tierra natal. Así llegó Rebeca, una mujer de fe, belleza y generosidad, que aceptó dejar todo para unirse a Isaac. El encuentro entre ellos fue providencial. Cuando Isaac la vio por primera vez, la llevó a la tienda de su madre Sara, y la consolación llenó su corazón. El amor de Isaac y Rebeca no fue simplemente humano, sino parte del plan divino. Juntos, continuarían la promesa que Dios había dado a Abraham. Sin embargo, como había sucedido con sus padres, la vida de Isaac y Rebeca no estuvo libre de pruebas. Durante 20 largos años no pudieron tener hijos,
y la sombra de la esterilidad volvió a posarse sobre la familia de la promesa. Pero Isaac no perdió la fe. Clamó al Señor por su esposa, y Dios lo escuchó. Rebeca concibió, y dentro de su vientre había gemelos, Esaú y Jacob. El embarazo fue difícil, lleno de movimientos intensos que inquietaban a Rebeca. Cuando consultó a Dios, Él le reveló que dos naciones luchaban dentro de ella, y que el mayor serviría al menor. Aquella profecía marcaría el destino de sus hijos y de toda la descendencia. Cuando los gemelos nacieron, Esaú salió primero, cubierto de vello, fuerte y rudo, mientras que Jacob salió después sujetando el talón de su hermano, como si desde el nacimiento quisiera reclamar su lugar. Isaac amaba a Esaú, el primogénito, hombre de campo, cazador y de espíritu libre. Rebeca, en cambio, prefería a Jacob, más tranquilo, hogareño y sensible a las cosas espirituales. Esta diferencia en el afecto de los padres sembró tensiones que más adelante provocarían conflictos familiares profundos. Isaac, como patriarca, no solo fue un hombre de familia, sino también un hombre de fe. Como su padre Abraham, edificó altares, invocó el nombre del Señor y vivió bajo la promesa divina. Sin embargo, su vida también enfrentó desafíos externos. En tiempos de hambre, como su padre antes, Isaac tuvo que desplazarse a tierras extranjeras. En Gerar, enfrentó el mismo temor que Abraham había sentido y cometió un error parecido. Dijo que Rebeca era su hermana para protegerse. Aún así, Dios lo guardó y lo prosperó en aquella tierra, mostrando que su fidelidad no depende de la perfección humana, sino de su promesa inquebrantable. Isaac se convirtió en un hombre muy próspero, con rebaños, siervos y riquezas. Su prosperidad despertó envidia entre los filisteos, quienes taparon los pozos que Abraham había cavado. Isaac, en lugar de responder con violencia, eligió la paz. Cavó nuevos pozos, y aunque una y otra vez le disputaron el derecho sobre ellos, siguió adelante hasta que finalmente Dios le dio un lugar amplio donde establecerse. Este episodio revela el carácter de Isaac, un hombre de paz, que prefería ceder antes que entrar en conflictos, confiando en que Dios siempre le daría provisión y victoria. Los años pasaron y la vejez alcanzó a Isaac. Su vista se debilitó y con el paso del tiempo llegó el momento de bendecir a sus hijos. La tensión familiar alcanzó su punto más alto cuando Jacob, siguiendo el consejo de Rebeca, se hizo pasar por Esaú y recibió la bendición destinada al primogénito. El dolor y la confusión de Isaac fueron profundos, pero cuando entendió que Dios había permitido aquello, aceptó que la bendición pertenecía a Jacob. Esa decisión, aunque nacida en medio de un engaño, cumplía el plan divino de que el menor heredara la promesa. Isaac, con humildad, aceptó la voluntad de Dios por encima de sus propias preferencias. La vida de Isaac nos muestra un camino distinto al de su padre Abraham y su hijo Jacob. Mientras que Abraham vivió aventuras épicas de fe y Jacob luchó intensamente con Dios y consigo mismo, Isaac fue un hombre de paz, estabilidad y perseverancia. Su papel fue consolidar la promesa, mantener la herencia y transmitir la fe a la siguiente generación. No fue un hombre de grandes viajes ni de gestas heroicas, sino de fidelidad silenciosa, de oración constante y de obediencia tranquila. Su vida enseña que la fe también se manifiesta en la paciencia, en la continuidad y en la firmeza de no desviarse del camino trazado por Dios. Cuando finalmente llegó el final de sus días, Isaac pudo contemplar la fidelidad de Dios en cada etapa de su vida. Había visto el milagro de su propio nacimiento, había probado la obediencia radical en el monte Moria, había experimentado la bendición de un matrimonio providencial, había enfrentado años de espera por sus hijos, había prosperado en medio de enemigos y había transmitido la promesa divina a Jacob. Su vida fue un testimonio de que Dios cumple lo que promete, de que su plan es perfecto y de que la fe se vive no solo en los grandes actos heroicos, sino también en la perseverancia diaria. Isaac cerró sus ojos con la certeza de que la promesa continuaría, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas y que a través de ella todas las naciones serían benditas. Su legado no terminó con su muerte,
sino que se proyectó hacia el futuro, hacia los patriarcas que vendrían, hacia el pueblo de Israel y, en última instancia, hacia la promesa cumplida en Cristo. Isaac, el hijo de la risa, se convirtió en un pilar eterno de la fe, recordándonos que la obediencia y la confianza en Dios siempre traen fruto, aun cuando los caminos parezcan inciertos. A vida de Isaac, tras haber experimentado la fidelidad de Dios en su nacimiento, en el monte Moría y en el encuentro con Rebeca, comenzó a tomar un rumbo de consolidación. Mientras su padre Abraham había vivido grandes jornadas y había levantado altares en territorios lejanos, Isaac parecía llamado a permanecer, a echar raíces, a establecerse en la tierra que le había sido prometida. Su existencia, lejos de estar marcada por viajes y conquistas, se definió por la paciencia, la persistencia y la paz. Era un hombre que repetía con constancia los actos de su padre. Abría pozos, erigía altares y oraba al Señor, recordando cada día que su vida era parte de un pacto eterno. Pero, aunque su camino era más silencioso, no estaba exento de luchas ni de conflictos que pondrían a prueba su fe y su carácter. Isaac vivía con Rebeca, una mujer que había dejado su tierra natal para unirse a él bajo la promesa divina. Juntos construyeron un hogar sólido, aunque marcado por la dificultad inicial de la esterilidad. Durante 20 años, la ausencia de hijos fue una carga pesada que los envolvía en incertidumbre. Isaac no se conformó con el silencio de los cielos. Se postró delante de Dios y clamó insistentemente por su esposa. Aquella oración fue escuchada y, en respuesta, Rebeca quedó encinta. Sin embargo, el embarazo no fue tranquilo. Había un movimiento inusual, una lucha constante dentro de su vientre. Desconcertada, Rebeca consultó al Señor y la respuesta fue clara y profética. 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Estas palabras marcaron el destino de sus hijos y anticiparon un conflicto que atravesaría generaciones. Al llegar el día del parto, Esaú nació primero, cubierto de vello rojizo, un niño robusto y fuerte. Luego salió Jacob, sujetando con su mano el talón de su hermano, como queriendo alcanzar lo que parecía perdido. Desde el inicio, aquellos hermanos representaban 2 caminos distintos, 2 destinos opuestos, 2 naturalezas en tensión. Isaac amó profundamente a Esaú, pues encontraba en él la rudeza y la valentía del cazador, el hombre que traía a casa presas sabrosas y vivía libre en el campo. Rebeca, en cambio, amaba a Jacob, más sereno, de carácter introspectivo, un hombre que permanecía en las tiendas y valoraba la cercanía al hogar y a la promesa espiritual. Esta división en las preferencias de los padres sembró una semilla peligrosa, una grieta en la familia que se ampliaría con los años y que mostraría cómo incluso en los hogares escogidos por Dios, la humanidad y sus debilidades pueden abrir puertas al conflicto. La rivalidad entre Esaú y Jacob se intensificó con el tiempo. Esaú, hombre impulsivo, despreocupado por lo espiritual, un día regresó del campo cansado y hambriento. Jacob, astuto, estaba preparando un guiso de lentejas. El hambre de Esaú fue tan grande que, en un arrebato de debilidad, aceptó vender su primogenitura por un simple plato de comida. A los ojos del mundo, aquel intercambio parecía insignificante, pero espiritualmente era trascendental. Esaú menospreció la bendición de Dios, la posición de primogénito, el derecho a ser el heredero del pacto eterno. Jacob, aunque con astucia y quizás con engaño, mostró que anhelaba lo espiritual por encima de lo material. Isaac, sin saber aún la magnitud de aquel hecho, seguía viendo en Esaú al hijo fuerte, al hombre que debía recibir la bendición principal. El tiempo avanzaba, y con él vinieron pruebas externas que pondrían a Isaac en situaciones similares a las de su padre. Una gran hambre azotó la tierra, y él se trasladó a Gerar, territorio de los filisteos. Temiendo por su vida como había hecho Abraham antes, Isaac dijo que Rebeca era su hermana. El temor lo llevó a ocultar la verdad, pero Dios, fiel a su pacto, lo protegió. El rey Abimelec descubrió la verdad y reprendió a Isaac, asegurándose de que nadie tocara a Rebeca.
A pesar de su error, Isaac prosperó en aquella tierra de manera extraordinaria. Sembró y cosechó al 100 por 1. Sus rebaños se multiplicaron, sus siervos crecieron en número, y su riqueza aumentó de tal manera que los filisteos lo envidiaban. El favor de Dios sobre él era evidente, y esa prosperidad despertó conflictos. Los filisteos comenzaron a obstruir los pozos que Abraham había cavado en su tiempo, como un acto de hostilidad y desprecio. Isaac, en lugar de entrar en guerra, se apartó y cavó nuevos pozos. Cada vez que encontraba agua, los pastores de Gerar discutían con los de Isaac, reclamando el derecho sobre aquel recurso vital. Una y otra vez, Isaac cedía y se movía, hasta que finalmente abrió un pozo que no fue disputado. Lo llamó Rehobot, diciendo: «Ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra». Su actitud de paz contrastaba con la agresividad de los pueblos vecinos y mostraba que su confianza no estaba en la fuerza de sus manos, sino en la fidelidad de Dios. En Berseba, Dios se le apareció nuevamente y le renovó la promesa hecha a Abraham: «Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo». Isaac, fortalecido por estas palabras, levantó un altar y adoró, reafirmando su compromiso con el pacto eterno. Aquel lugar se convirtió en un punto de encuentro con lo sagrado, una señal de que, aunque los hombres lo rechazaban, Dios lo establecía y lo afirmaba en la tierra. Los años pasaron, y Esaú tomó decisiones que entristecieron profundamente a Isaac y Rebeca. Contra la voluntad de sus padres, se casó con mujeres hititas que no compartían la fe en el Dios de Abraham. Aquellas uniones trajeron amargura y dolor al hogar, porque mostraban que Esaú no valoraba la promesa ni el camino espiritual de su familia. Mientras tanto, Jacob permanecía cerca, observando, aprendiendo, aguardando el momento en que las palabras proféticas sobre él se cumplieran. Cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, llegó el momento solemne de transmitir la bendición. La bendición patriarcal no era solo un deseo humano, sino la transferencia espiritual del pacto divino, la confirmación de quién sería el heredero de las promesas. Isaac llamó a Esaú, su hijo amado, y le pidió que saliera al campo, cazara algo y le preparara un guiso sabroso. Entonces lo bendeciría. Rebeca escuchó aquellas palabras y, recordando la profecía que había recibido en su embarazo, decidió intervenir. Con astucia vistió a Jacob con las ropas de Esaú, cubrió sus manos con pieles para imitar el vello de su hermano, y lo envió ante Isaac. La tensión de ese momento fue inmensa. Isaac, dudoso por la rapidez con que Jacob regresó, preguntó: «¿Eres tú, hijo mío Esaú?». Jacob, temeroso, respondió afirmativamente. Isaac palpó sus manos, olió sus ropas, y aunque su corazón vacilaba, al final bendijo a Jacob. Le concedió la abundancia de la tierra, la primacía sobre sus hermanos y la bendición del pacto eterno. Poco después, Esaú regresó con su casa y descubrió el engaño. El dolor y la ira lo consumieron, y clamó con lágrimas pidiendo una bendición también para él. Isaac, estremecido, entendió que lo hecho no podía deshacerse. Aún así, bendijo a Esaú con palabras de futuro, aunque muy distintas a las que había dado a Jacob. A partir de ese día, el odio de Esaú contra su hermano creció al punto de querer matarlo. Rebeca, temiendo por Jacob, aconsejó que huyera a casa de su tío Labán. Isaac, aunque herido por la traición y el conflicto, aceptó la voluntad de Dios y despidió a su hijo con una bendición renovada. El Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta que llegues a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Con estas palabras, Isaac confirmó que la promesa continuaría a través de Jacob, el hijo menor, en cumplimiento de lo que Dios había dicho desde el inicio. La vida de Isaac, en medio de estas tensiones familiares, mostró una y otra vez la fidelidad de Dios. Aunque sus decisiones no siempre fueron perfectas, y aunque la humanidad de su familia estuvo marcada por engaños y conflictos,
La mano de Dios condujo cada acontecimiento hacia el cumplimiento de su plan eterno. Isaac aprendió a confiar en que la promesa no dependía de la fuerza de un hombre ni de la astucia de otro, sino de la soberanía divina. Su papel, aunque más silencioso que el de Abraham y menos dramático que el de Jacob, fue esencial para consolidar la fe y transmitir la herencia espiritual. Isaac, al final de sus días, contempló la fidelidad de Dios en toda su vida. Desde aquel nacimiento milagroso que llenó de risa y asombro el hogar de Abraham y Sara, hasta la prueba en el monte Moria, pasando por el matrimonio providencial con Rebeca, el nacimiento de Esaú y Jacob, y la consolidación de la promesa divina a través de su descendencia, cada etapa de su existencia fue un testimonio de la fidelidad y soberanía de Dios. Su vida no estuvo marcada por grandes conquistas ni guerras heroicas, sino por la paciencia, la obediencia silenciosa y la confianza inquebrantable en la voluntad divina. A pesar de las tensiones familiares, los errores humanos y las dificultades externas, Isaac siempre mantuvo su corazón anclado en Dios, demostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la perseverancia, la fe constante y el compromiso con el propósito de Dios. Al mirar hacia atrás, Isaac entendió que cada prueba, cada desilusión y cada momento de incertidumbre había sido parte del diseño perfecto de Dios, que incluso los conflictos con Esaú y Jacob, el miedo de perder a su hijo y los desafíos en tierras extranjeras formaban parte de un plan que trascendía su propia comprensión. Su vida nos enseña que la verdadera bendición no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de confiar en Dios en medio de ellas. Isaac se convirtió en un pilar de fe, un hombre que transmitió la herencia espiritual a sus hijos y preparó el terreno para la continuidad de la promesa divina que se cumpliría a través de Jacob y de toda la nación que nacería de su linaje. Su legado no fue solo material ni territorial, fue un legado de obediencia, fe y fidelidad que sirvió de guía espiritual a generaciones futuras. Isaac demostró que la prosperidad, la paz y la bendición verdadera vienen cuando confiamos plenamente en Dios y seguimos sus caminos, aun cuando la lógica humana nos indique lo contrario. La historia de Isaac nos recuerda que el cumplimiento de las promesas de Dios puede tardar, puede enfrentar obstáculos, pero nunca falla. Cada lágrima derramada, cada decisión tomada con fe y cada acto de obediencia fueron parte de un diseño divino que trascendería generaciones. Y mientras Isaac cerraba sus ojos, sabiendo que su vida había sido guiada por la mano de Dios, su espíritu estaba lleno de gratitud, paz y certeza. Comprendió que su existencia, aunque aparentemente tranquila y silenciosa, había sido fundamental para que el pacto hecho con Abraham se consolidara y se transmitiera. Su historia permanece como un testimonio eterno de la fidelidad de Dios, de la importancia de la fe constante y de cómo la obediencia, aun en la sencillez y la paciencia, puede cambiar el curso de la historia y transformar generaciones enteras. Oración poderosa. Señor Todopoderoso, al contemplar la vida de Isaac, te damos gracias por tu fidelidad inquebrantable. Así como guiaste cada paso de su vida, te pedimos que nos guíes a nosotros, que nuestras decisiones, nuestra fe y nuestras acciones estén alineadas con tu voluntad divina. Fortalece nuestro corazón en la paciencia, enséñanos a confiar en ti, incluso en medio de las pruebas, y ayúdanos a transmitir tu promesa a nuestras familias y generaciones futuras, que podamos vivir con obediencia, integridad y esperanza, confiando en que tus promesas siempre se cumplen en el momento perfecto. Bendice nuestras vidas con la paz, la protección y la abundancia que solo tú puedes dar, y haznos instrumentos de tu propósito eterno. En el nombre de tu Hijo. Amén.